Hoy, como lo veníamos anunciando, vamos a estar hablando con el candidato a presidente para el 2027 del movimiento Volver a Creer Unir, con el señor licenciado Marcelo Adrián Finamore. Él es de la ciudad de Mar del Plata y, bueno, está presentando en distintas provincias el proyecto de candidatura, ¿no?, de precandidato para las elecciones del 2027. Por ahí para ir detallando y leyendo un poquito lo que tiene que ver con Marcelo, es el embajador de la paz y candidato a presidente para 2027, así lo decía Lourdes Cabrera. Visitó Tucumán, mantuvo reuniones con dirigentes sindicales para analizar la situación política y laboral, y también, bueno, estuvo hablando con toda la gente como para ir a hacerse conocido en el ámbito político. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, Lourdes. Bueno, buen día a todos ustedes, a todo su equipo, y bueno, gracias por la oportunidad de la nota, y bueno, agradecido también, porque no solo es una nota, sino, como digo siempre, es una oportunidad para que la gente se concientice de lo que se está haciendo hoy, actualmente en el mundo, en Argentina, y bueno, de cara a lo que justamente narraste, bueno, es una oportunidad para que la gente pueda interiorizarse, así que agradecido por este espacio. Bien, Lourdes Cabrera te saluda, nos acompaña el licenciado Antonio Tony Gallardo, que es politólogo, y este programa, Momento Político, habla de esto, ¿no?, de darle la posibilidad a quienes tienen, en este caso, la oportunidad de expresarse y contarnos el proyecto de precandidato a presidente para el 2027. Contanos un poquito, Marcelo, para que los oyentes, la gente de Chubut, de Santa Cruz, pueda conocer de qué se trata o del por qué viene el nombre Movimiento Volver a Creer y lo que es unir. Bueno, en principio lo que hay que destacar como cuestión puntual es que este proyecto comenzó hace 10 años. Nuestra planificación de vida, personal mía aún, y obviamente de todo lo que venimos haciendo en diferentes instituciones del mundo, normalmente tiene una trazabilidad de no menos de 10 años, ¿sí? No hay ningún proyecto que nosotros llevemos adelante que sea de manera inmediata, que tenga que ver con probar muchas veces alguna situación para ver cómo funciona. No somos improvisados, sino que los proyectos los trabajamos con un tiempo, con una trazabilidad, con una tangibilidad, y bueno, que de esa manera se puedan llevar adelante. Además de eso, obviamente que traemos las distintas personas idóneas en el tema, conversamos con ellos, interactuamos, aprendemos de ellos y elaboramos de esa forma los mejores proyectos para la Argentina. Lo primero es eso, ¿sí? Este es un proyecto a 10 años, empezó en el 2021, aquí en Mar del Plata, un pequeño grupo de personas. Bueno, se hizo muy grande desde el norte, comenzamos en el norte donde realmente se hizo muy grande, como bien lo narraban. La semana pasada estuve allí, así que bueno, estuvimos conversando con distintos dirigentes, pero básicamente lo más importante es que el proyecto no tenga que ver, atento a este punto, no tenga que ver con repetir los mismos patrones que la Argentina viene repitiendo sistemáticamente, no solo en economía, en seguridad, en la mayoría de las distintas perspectivas vamos a encontrar que la Argentina repite patrones una y otra vez. Desde ese lugar y desde el pasado, y como coach, que actualmente también soy, nosotros aprendemos del pasado, seleccionamos a la gente, a los mejores, para que poder hoy, en la actualidad, hacer un presente grande, ¿sí? Y hacer un presente grande significa aprender del pasado y no seguir cometiendo los mismos errores. Para eso hay que elaborar un proyecto tangible que ella tenga de alguna manera una experiencia en otro país, ¿sí? Si bien hay cuestiones culturales y demás, filosóficas y demás, que son variables en los diferentes países, pero sí tenemos que ver que hay puntos en común que podemos aprender
de los otros países que realmente le ha ido muy bien. Uno de esos tiene que ver con la cuestión económica, ¿sí? La cuestión económica, ustedes fíjense en que hay un gobierno que devalúa y otro que ajusta. Sistemáticamente viene sucediendo eso. El que ajusta privatiza, después vuelve otra vez la devaluación y seguimos sistemáticamente dando vuelta de la misma manera. En el medio, quien paga todo ese mal accionar, por así llamarlo, de aquellos que aplican una y otra gestión, es la gente. No podemos seguir de esta manera. Entonces, ahí viene todo lo novedoso. Nosotros estamos creando un sistema que ya está aprobado en el mundo y en otros países que nos va a permitir a la Argentina no seguir cometiendo los mismos errores. Así que sobre eso estamos trabajando. Nosotros tenemos un proyecto. Trabajamos con el proyecto para la gente. Esto es lo verdaderamente importante. Marcelo, bien, estamos escuchando muy atentamente lo que estás introduciendo y nosotros por ahí la pregunta que hacemos, ¿qué pensás vos con respecto a cuando se dice que la política y la religión no pueden ocupar un mismo lugar? ¿Cómo influye tu fe y la visión del país en las tomas de decisiones cuando son políticas? Bueno, la realidad es que cada institución tiene su identidad. Cuando uno habla de religión, obviamente que no tiene que ver justamente con la organización del hombre, sino tiene que ver con lo que está estipulado en la Biblia, con la palabra de Dios, la palabra que Dios nos dejó. En cambio, cuando hablamos de política, hablamos de la organización del hombre. Muchas veces hay que mancomunar actividades porque el hombre en sí, en su organización, ha fallado sistemáticamente en la historia de la humanidad. No solo se ve en la Biblia esto, sino también en todo lo que ha sido nuestro Estado democrático, no solo en Argentina, sino en los diferentes países. Que las grandes fallas del hombre justamente devengan de no estar alineados justamente a las cuestiones de Dios. Así que en ese sentido, en lo particular, yo soy un hombre de Dios por encima de todas las cosas y bueno, una persona que viene de alguna manera a trabajar en el Estado de Derecho y a darle valor agregado al Estado de Derecho y a la política, porque no somos políticos, pero le venimos a dar valor agregado para que la gente pueda ver que es posible que la política pueda solucionar los problemas, pero desde ese lugar y con esa alineación. Desde ese sentido que vos estás hablando, nos gustaría también que nos responda qué rol debería por ahí tener la institución religiosa en el Estado, entonces. Bueno, es una muy buena pregunta la que estás haciendo. De hecho, en la antigüedad, aquellos que hemos estudiado, que hemos tenido la oportunidad de ir a la universidad, sabemos de que de alguna manera era un poco la Iglesia quien de alguna manera manejaba los destinos de los países, no era tanto el Estado de Derecho. Yo creo que es fundamental el acompañamiento del hombre, porque como bien te dije recién, somos por historia, no porque lo diga yo, si uno lee la historia se da cuenta que uno ha cometido errores, y muchas de esas malas decisiones justamente tuvieron que ver por no tener temor de Dios. Y eso sí que es un tema, por eso es muy importante la participación religiosa en la vida de la política, sobre todo aquellos que pretenden un cargo ejecutivo, ya sea presidente, gobernador, intendentes. Es muy, muy importante la participación de lo que es los religiosos y además, déjame hacerte una diferenciación ahí. Sí. Cuando hablamos de religiones, también hablamos de espiritualidad, que es algo diferente. Esto quiero trazarlo, porque bueno, hay religiosos y hay espirituales. No es lo mismo. ¿Sí? Religioso tiene que ver más con una doctrina religiosa, por ahí más de la ley, y en cambio aquellas personas que son espirituales viven una relación con el Espíritu Santo de Dios. Es muy diferente. Así que esto quería dejarlo claro, pero ambas cosas son realmente importantes, sobre todo para cuando una persona aspira a un cargo como presidente, gobernador, intendente, como bien te dije recién. Es interesante lo que decís, Marcelo, porque por ahí, hoy en día, en los tiempos modernos, la religión por ahí puede optar o no, pero en un momento cuando vos tomás una posición, si se quiere, política, hay que abordar temas sensibles como la educación sexual, el aborto o el matrimonio igualitario. ¿Qué pensás con respecto a eso? Es real lo que decís. Como te puedo dar dos posturas, mira.
Dale. Por un lado, te voy a hablar, yo soy hijo de Dios por sobre todas las cosas, y en ese sentido, obviamente que uno trata siempre de avanzar con lo que tiene que ver con la palabra del Señor, ¿sí? Ahora, la palabra misma lo dice, que en los tiempos en los que estamos hoy mismo va a pasar muchísimas cosas de las cuales ya están pasando. Esto no es parte de una casualidad, lo dice la Biblia. Yo siempre les digo a todas las personas, ustedes quieren saber lo que pasa, ¿saben cuál es su manual de vida? La Biblia. Vayan a la Biblia y van a encontrar todos los sucesos que están sucediendo hoy en Argentina y en el mundo. ¿Se entiende? Eso por un lado. Sí. Por otro lado, soy la persona asistente jurídico internacional de derechos humanos, y obviamente en lo que respecta al Estado de Derecho, uno tiene que garantizar y resguardar la vida de los ciudadanos, ¿sí? Esto lo hago no solo en Argentina, sino en el mundo. Soy yo la persona que estoy en la mayoría de las causas importantes del país y otros países, ¿sí? Así que nosotros resguardamos la vida por una cuestión de cumplir con el Estado de Derecho, independientemente de la filosofía de vida, independientemente de la cuestión de género y demás, porque es así como funciona un Estado de Derecho. El respeto y la posibilidad, obviamente, de garantizar los derechos y el resguardo de todas las personas debe funcionar de esa manera. Así funciona el Estado de Derecho. En lo que corresponde a educación, ¿vos estás a favor de incluir la educación religiosa en las escuelas públicas? En realidad, acá lo que hay que entender de que no son dos cosas diferentes. Esta es la realidad. Una cosa es el punto de vista que tenemos a veces de la generalidad de una cosa y otra. Estamos acostumbrados a no entender de que todo es un sistema que funciona entre sí. No es que hay una cosa u otra, pero tenemos esa mirada normalmente socialmente, de que nos parece que la religión es diferente al resto, y no, al contrario, funcionan mancomunadamente, y en lo particular, obviamente que siempre es importante que Dios esté sobre nuestras cosas, siempre es muy importante que Dios esté sobre nuestras cosas. Después hay un libre albedrío, obviamente, para decidir, cada uno puede decidir el camino que tomar, pero creo que eso es muy importante. Bien, Marcelo, acá nos están informando que nos están escuchando desde Entre Ríos, Tucumán, Formosa, Santa Fe, Córdoba, Chaco, La Rioja y Buenos Aires. Están escuchando muy atentos la nota. Vamos a ir a otra pregunta, ¿no? Porque es tan importante saber, Marcelo, cómo estás generando, ¿no? O de qué manera se genera el acompañamiento económico para la campaña a presidente. Es algo importante también. Sabemos que, bueno, vos ocupás un cargo importante como secretario general del sindicato CITASRA de Mar del Plata. Este sindicato, para quienes nos están escuchando, es el Sindicato de Trabajadores de la Salud, acompañantes terapéuticos, psicología social, médicos, enfermeros, kinesiólogos, técnicos radiólogos, y etcétera, y etcétera. ¿Cómo o quiénes te acompañan? Porque es importante también saber y contarle a la audiencia quiénes te acompañan para realizar. Sabemos que tiene un costo muy grande, pero te acompañan empresarios, quienes están detrás del telón acompañándote, que es fundamental, ¿no? Para realizar una campaña tan importante como llegar a todas las provincias y hacerte conocer para el 2027. Así es, Lourdes, has hecho una muy buena pregunta. Es importante reconocer una cuestión puntual en todo esto, y ahí vamos a ir también con el desarrollo. En principio, bueno, como bien dijiste, soy el secretario general de CITASRA, de Auxiliares de la Salud. Tengo mi propio sindicato en todo el país, inclusive en el norte. También, obviamente, tengo una empresa con mi exmujer. También tengo un partido propio, obviamente, que estoy como apoderado, que justamente se llama Volver a Creer. Soy una persona que a lo largo de mi historia no he vivido del Estado, digamos, sino que todo lo contrario,
he trabajado siempre en el privado, todo ha sido un sacrificio, una lucha muy grande para poder tener las diferentes instituciones que he tenido. Desde ahí, bueno, le he dado mucho trabajo a la gente, porque de eso se trata, ¿eh? Así que es una muy buena pregunta lo que haces. En ese sentido, soy una persona, como verás, muy relacionada por las diferentes perspectivas, obviamente, que tengo hoy en Argentina y que he tenido, anteriores empresas, federaciones. He manejado una federación muy grande en todo el país, así que conozco la mayoría de los empresarios del país. Y en ese sentido, obviamente, están muy alineados las diferentes perspectivas que de alguna manera yo estoy llevando adelante. Es decir, como ustedes lo vieron en Tucumán, hay muchos sindicatos, porque soy sindicalista, como también hay algunos empresarios, porque también tengo una empresa. Bueno, en fin, de la perspectiva que yo estoy llevando adelante ya hace muchos años, obviamente que nos conocemos, y ellos hacen todo lo que respecta al acompañamiento. De hecho, hay una nota donde lo deja muy claro en Tucumán, de que bueno, hay un acompañamiento sindical importante. Bien, bien, bien. Y bueno, hablando del tema de salud, ¿no? ¿Cómo ves a Argentina con el tema de salud? ¿Qué es lo que vos implementarías o cambiarías si fueras elegido como presidente? ¿Cuál es tu proyecto en el tema de salud, que es un tema tan delicado, es un tema que, bueno, viene faltando que alguien se ocupe en distintas provincias? Hablemos de toda la Argentina, porque la salud está, bueno, nosotros lo vemos, ¿no? Bueno, mal. ¿Qué cambiarías? Ahí quería hacerte un ítem. No es lo que harías. No todo lo que nos muestran realmente es lo que está sucediendo. En Argentina están sucediendo cosas que suceden en el mundo y que ya están en Argentina. Hoy por hoy, si uno toma la provincia de Córdoba, se va a dar cuenta que se está avanzando mucho con el tema de células madres. Esta es una realidad. Hoy se ha ya determinado de que los órganos de los porcinos, de los chanchos, para que se entienda, tienen órganos compatibles con nosotros. Y se van a exportar 22.000 dientes porcinos a Estados Unidos justamente para poder avanzar en ese sentido. Eso está ocurriendo en Argentina. Que no lo muestren es otra cosa. Después hay diferentes tipos de medicina que ya están ocurriendo en el mundo y que de alguna manera están reflejando la Argentina, que es una medicina, por ejemplo, preventiva, que lleva adelante la compañía inmunológica más grande del mundo, que es 4Life, ¿sí? Yo actualmente soy parte de la parte comercial, digamos, de los productos de 4Life en Estados Unidos, y nosotros ahí donamos absolutamente todas las ventas de nuestros productos para que a través de la fundación de 4Life se le pueda dar asistencia a niños de otros países, como por ejemplo niños de la India, resolver el tema de la nutrición, hablar con otras fundaciones que también hay convenio, y desde ahí también está el tema de la prevención del cáncer en los niños. Todo eso lo estamos haciendo. Yo no cobro un solo peso, solamente trabajo por el bienestar de la humanidad, como quien dice. Y bueno, y esto está ocurriendo en más de 100 países, y esto va a venir próximamente a ocurrir en la Argentina. Ya hay gente que está con esos productos, ya está en Argentina esto, y es muy importante porque aumenta 200 veces toda la cuestión inmunológica. Entonces, eso está ocurriendo en Argentina. Está habiendo una transformación en términos de salud que todavía no nos están mostrando, pero que de aquí a 4 o 5 años se va a ver reflejado. Así que los cambios ya están haciéndose, no es que hay que hacerlos. Y yo soy parte, justamente, como bien te dije recién, como le dije a tu compañero, de ese cambio. Soy parte de la Fundación ICARA, que también tiene el convenio con las fundaciones de Córdoba. ¿Se entiende? Hoy la medicina está en un cambio regenerativo también. Hay aparatos que ya se están llevando adelante en Córdoba también para hablar de regenerar el cuerpo. Eso está ocurriendo en este momento. Marcelo, todo ese cambio que está ocurriendo, bueno, es lo que todavía no nos muestran, que en algún momento obviamente va a salir a la luz. Bueno, Marcelo, nosotros ya te vamos agradeciendo por haber entablado la conversación con nosotros, la charla que estamos teniendo acá en esta radio 88.7 y Momento Político.
Una de las últimas preguntas que yo te quería hacer y que vos me des una mirada tiene que ver con Dante Gebel. ¿Cómo lo ves para 2027? ¿Lo ves como un par, como no, o puede llegar a ser presidente él? Mira, por ahora no hay que hablar de Dante Gebel porque él no se anunció que va a ser candidato a presidente. En ningún momento él dijo yo voy a ser candidato, dijo lo voy a pensar, claro, podría llegar a ser, pero no se anunció como candidato, así que no lo podemos contar como candidato todavía y mucho menos hablar de alguien que no dijo que va a ser candidato. No lo veo serio, hablar de alguien que dice que no va, todavía no está. Creo que todavía hay tiempo, ¿no? Por ahí anunciarse hoy en día ser presidente también es un hecho, si se quiere, muy aventurado empezar a postularse igual o no. En mi caso, en lo personal, nosotros trabajamos por un proyecto para alcanzar los objetivos, hemos sido claros, acá no hay margen de duda. Yo siempre digo que aquellas personas que quieren cambiar el mundo tienen que tomar decisiones. Y yo estoy acostumbrado a tomar decisiones y cuando voy adelante en un proyecto es porque hay algo tangible, ya verificado, analizado y demás. Y en ese sentido yo soy muy claro, acá no hay margen de duda. Nosotros estamos trabajando para alcanzar los objetivos para el 2027. Perfecto. Muchas gracias, Marcelo, por mi parte. Bueno, Marcelo, para ir finalizando, me gustaría que le dejaras un mensaje a todos los oyentes. Como decía anteriormente, bueno, nos están escuchando de distintas provincias, de Entre Ríos, Tucumán, Formosa, Santa Fe, Córdoba, Chaco, La Rioja, Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz. Me gustaría que le dejaras un mensaje para ir cerrando ya esta nota. Y bueno, agradecida de que nos haya brindado este tiempo para dar a conocer este proyecto tan importante y bueno, el futuro candidato a presidente del 2027. Bien, lo importante primero dejarle a los argentinos claro de que vienen tiempos de cambios muy grandes en Argentina, devengado de un cambio mundial importante que se está haciendo y que también afecta a Latinoamérica. Argentina no es una isla en el medio de la nada, no. Ahí tenemos vecinos como Brasil, como México, como los distintos países de América Latina, y viene devengado un cambio mundial importante. Entonces es importante que los argentinos sepan de que para poder llevar adelante ese cambio de manera positiva en la sociedad, tiene que estar siempre como cabeza visible, ¿sí? Una persona que sea idónea en el tema, que realmente conozca, que sea parte del tema para tomar las decisiones que beneficien a la sociedad y no las perjudique. Esto es claro decirlo, porque aquellos que no conocen, por más que quieran tener buenas intenciones, no van a poder llevar adelante este cambio de manera positiva. Y esto es lo que hay que entender, que la sociedad tiene que entender. Las elecciones próximas no son una elección más. Es una elección donde vamos a poner una persona que esté a la altura de la circunstancia del efecto mundial para llevarlo a la Argentina positivamente, para que la gente realmente pueda pasarla mejor de lo que la está pasando. Pero eso depende de que la gente piense eso. Argentinos, tenemos que pensar que próximamente el presidente que se ponga, el gobernador, el intendente, va a tener en sus manos el destino de una nueva era. Y por lo tanto tiene que estar a la altura de las circunstancias. Sabrán los argentinos analizar quiénes son los candidatos y si realmente lo están o no. Así que eso es muy importante, quería dejarlo claro. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por este tiempo y quedamos a disposición para alguna próxima charla. Muchísimas gracias. Por favor, el agradecido soy yo y como siempre a disposición. Buenos días. Cerramos la nota, hablábamos con el candidato a presidente por el año 2027 del movimiento Volver a Creer, Unir, el señor licenciado Marcelo Adrián Finamore.